Bueno, pues yo soy Estefanía Rodríguez, soy trabajadora social especializada en la intervención con mujeres supervivientes de violencia sexual y un poco la identificación de ciertas necesidades me llevó a estudiar el máster de formación permanente de terapia sexual de pareja y otros vínculos sexuales con perspectiva de género. A lo largo de esta presentación voy a hacer un poco un recorrido en los avances y los retos en el acompañamiento a mujeres supervivientes de violencia sexual. Empiezo un poco por los aspectos jurídicos y no puedo comenzar de otra manera que haciendo mención a que en diciembre del 2024 se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta es una ley pionera en reconocer la violencia de género como un problema estructural, basándose en la desigualdad entre los sexos. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, pues que está centrada principalmente en la violencia ejercida contra las mujeres por su pareja y exparejas. Lo que sucede es que el resto de violencias contra la mujer quedan fuera. En especial, la violencia sexual, ¿cómo se regula? Bueno, hasta años después se ha estado regulando a través del título 8 del Código Penal. En el Código Penal se establece lo que es la agresión sexual y el abuso sexual y la condena. Agresión sexual tenía que haber intimidación y violencia y en el abuso sexual sin el uso de la violencia o intimidación. ¿Qué es lo que sucede? Pues lógicamente que se ve que es insuficiente, que además no reconoce los derechos de las víctimas y se focaliza sobre todo en perseguir el delito. Es por ello que en el Consejo Europeo se establece el Convenio de Estambul, un convenio que es ratificado por España en el 2014 y que lo que intenta es prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. ¿Qué propone este convenio? Bueno, pues en principio la prevención. Prevención, educar desde edades tempranas en igualdad de género. Por otro lado, sensibilizar y capacitar a los profesionales de todos los ámbitos, jurídico, de salud, educativo, para detectar y actuar ante la violencia contra las mujeres. Por otro lado, un sistema de protección a las víctimas que garanticen su seguridad y que garanticen que existan recursos para la intervención integral. Aparte de la persecución de los agresores, se establecen sanciones para todo tipo de violencias, física, violencia sexual, psicológica. Por otro lado, se integran políticas públicas y se asignan recursos. Obviamente, España ratifica, por lo tanto, que tiene que empezar a aplicar todo lo que se ha comprometido o que va a cumplir. ¿Por qué es tan importante este convenio de Estambul en la lucha contra la violencia sexual? Bueno, un poquito porque reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Es el primer tratado internacional que entra en vigencia. Promueve un enfoque integral, preventivo y protector, no solamente punitivo. Por otro lado, las conductas que se sancionan no solamente, como decíamos, es violencia de género, sino entra el acoso sexual, entran los matrimonios forzosos, mutilación genital femenina y aborto y esterilizaciones forzadas que previamente no estaba regulado. Em, a través del convenio, se acuerda que efectivamente se va a hacer una ley, se va a establecer unas medidas. Es por eso que surge la conocida ley del solo sí es sí. Haré mención después porque también fue impulsada por las movilizaciones sociales, por supuesto. Pero España se había comprometido en que saliera una ley específica de garantía integral de la libertad sexual. ¿Qué supone esta ley?
obviamente sabemos que queda mucho por mejorar, mucho por hacer, y muchas modificaciones que tienen que abordar a lo largo, pues, de este tiempo. Sin embargo, me voy a centrar en los avances que se han generado con esta ley, ¿no? Con la entrada en vigencia de esta ley. Eh, a nivel social, es fundamental porque ayudó como a abrir un debate político, social, para la erradicación de la cultura de violación. Integra una definición más amplia de la violencia sexual, equipara el abuso y la agresión sexual. Esto conlleva que las víctimas no tienen que demostrar una resistencia física para que se considere como agresión sexual. Importantísimo, pone el consentimiento explícito en el centro, solamente sí es sí, y a través de una manifestación libre y voluntaria. No sí, o sea, al final, sin un consentimiento viciado. El consentimiento tiene que ser libre. Por otro lado, establece nuevas penas con agravantes como el de la sumisión química y la existencia de una relación de pareja o expareja. Se consideran nuevos delitos como la difusión no consentida de imágenes y vídeos de contenido sexual, y todas las violencias digitales que tienen un enfoque, pues, sexual. Por otro lado, se establecen derechos para las víctimas de violencia sexual, en los que se establece la obligación de proporcionar a las mujeres supervivientes una atención integral. Sí, también es cierto que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en los derechos para las mujeres víctimas de violencia sexual, a pesar de que ha salido en el 2022. No se han puesto en marcha muchos recursos y es necesario resaltar la importancia que tiene, que esto se tiene que poner en marcha ya. Em, por otro lado, importante también, pues estos avances y estos retos que a nivel social y cultural tenemos, ¿no? Aún se sigue perpetuando la cultura de violación, todavía se sigue mitificando la violencia sexual, justificándose, minimizándose, queda mucho a nivel social que deconstruir. Se sigue, pues eso, normalizando a través de chistes, comentarios, la violencia sexual. Se sigue poniendo el foco en las víctimas de violencia sexual, juzgando su apariencia, juzgando la forma de vestir, sus comportamientos. Lo estamos viendo a nivel mediático, cómo al final se pone en el centro a la víctima y se la culpabiliza y siempre se busca a la víctima perfecta, pero no existe una víctima perfecta porque al final lo que se trata es de cuestionarla, juzgarla y culpabilizarla, ¿no? Se sigue perpetuando los estereotipos de género y la justificación del agresor, ¿no? Seguimos escuchando comentarios del tipo no podía controlar sus impulsos, le provocó, o cuando se denuncia o cuando se va a denunciar, se sigue escuchando la frase de le vas a joder la vida si le denuncias. Y no solamente, pues, por el entorno cercano, sino a nivel de instituciones. Entonces, queda muchísimo trabajo por realizar. Además, la impunidad y la falta de consecuencia ante las agresiones sexuales, falta de sanciones adecuadas, falta de perspectiva de género en las condenas, etc., etc. Sí me gustaría además visualizar un poco el gran impacto que esto tiene en las víctimas, pero aparte que la violencia sexual tiene un impacto psicológico importante, pero un impacto social.
En muchas situaciones, las mujeres víctimas de violencia sexual se quedan sin red de apoyo porque son juzgadas por esta cultura de violación, sin vivienda, si es que viven con el agresor, sin trabajo, porque al final son ellas las que siguen siendo juzgadas, cuestionadas y se tienen que retirar, ¿no? Pero en avances que hemos visto a lo largo, sobre todo de los últimos años, las movilizaciones que se generaron a través del caso de la Manada y del movimiento Me Too. Es cierto que estas movilizaciones generaron que se impulsara esta ley que en realidad se había comprometido España a regular en el Convenio de Estambul, pero estas movilizaciones impulsaron un debate más amplio de la violencia sexual, además de la visibilización de otros tipos de violencias, de acoso, de agresión sexual, ¿no? Entonces, quería resaltar sobre todo la importancia de estas movilizaciones. Por otro lado, quería hacer, bueno, un poco un recorrido respecto a los avances importantes que ha habido en la Comunidad de Madrid. Comienzo con el código Bisen, ¿vale? Es un protocolo que entró en vigor en el 2022. Antes de este protocolo, las mujeres víctimas de violencia sexual, para que el médico o médica forense recogiera las muestras biológicas y fuera como una prueba más si es que denunciaban, tenían que estar seguras en ese momento de interponer una denuncia. Es decir, sufrías una agresión sexual y tenías 72 horas como mucho para decidir si querías o no interponer denuncia. Si querías interponer denuncia, efectivamente, médico o médica forense recogía muestras y si no, pues no podía haber esa recogida de muestras. Obviamente, en 72 horas era inviable que una mujer tomara una decisión consciente e informada. Es por ello que se establece el código Bisen. Este protocolo es un protocolo de atención sanitaria urgente para mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Solamente está en la Comunidad de Madrid, pero la idea es que las mujeres cuenten con un tiempo necesario y suficiente para pensar si quieren o no formular una denuncia. Entonces lo que se hace es, en el hospital, ¿vale? Está la parte sanitaria, todo el tema del control de ITS, profilaxis, poscoital, ver que todo esté bien, que la mujer se encuentre en un buen estado de salud. Y por otro lado es la recogida de muestras. Por parte de médico médica forense, esas muestras son custodiadas em, hasta que la mujer decide formular denuncia. Si la mujer decide formular denuncia, se analizan las muestras, si no, las muestras se destruyen. Hay plazos para esta recogida de muestras, son 10 días cuando ha habido una penetración vaginal, em, son 72 horas cuando ha habido una penetración anal u oral. ¿Vale? Lo que sí es importante es que se acuda cuanto antes al hospital porque el tema médico de profilaxis sí es importante aplicarlo dentro de las 72 horas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vemos que esto fue un antes y un después porque era muy importante que las mujeres tuvieran ese tiempo y ese espacio para tomar una decisión con la que van a convivir mucho tiempo, ¿no? Al final el tema de la denuncia es una decisión importante que tienen que decidir únicamente ellas y que es importante que sean conscientes y que tomen la decisión bueno, pues cuando ellas se sientan preparadas, sobre todo. Como avances también en la lucha contra la violencia sexual está la Red para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. En la Comunidad de Madrid hay 4 centros, dos que atienden en crisis, en la inmediatez, en la urgencia, están funcionando las 24 horas del día, cuentan con una atención especializada
a mujeres que hayan vivido una situación de violencia reciente, con una intervención multidisciplinar. En estos equipos están trabajadoras sociales, psicólogas y asesoras jurídicas que de manera conjunta acompañan en este proceso de recuperación a las mujeres víctimas de violencia sexual. Se realiza el acompañamiento al hospital, se realiza el acompañamiento a la interposición de denuncia, etc. Por otro lado, están los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, que estos recursos no realizan una atención inmediata porque la situación de violencia ha sido en el pasado. Son recursos que atienden más al el medio-largo plazo, pero son recursos que también tienen una intervención multidisciplinar y que tienen psicólogas, trabajadoras sociales y asesoras jurídicas. Eh, bueno, un poco lo que quería centrarme sobre todo en esta presentación es los retos que existen y que se han identificado en la intervención con mujeres supervivientes de violencia sexual. Y sobre todo la recuperación de su sexualidad, una necesidad olvidada que no se ha tenido en cuenta, por decirlo de alguna manera, en estos programas y que es un aspecto importante para tener en cuenta el poder abordar esas dificultades sexuales eh, que pueden surgir tras un episodio de violencia sexual. Porque la ausencia de un programa especializado, una intervención en estas dificultades, supone perpetuar el mensaje patriarcal de que la sexualidad femenina vamos a dejar olvidada en un segundo plano y que no es tan importante. Em, es por ello que es fundamental incluir en esa recuperación integral esta parte de la sexualidad, ¿no? De afrontar estas dificultades sexuales. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues a través de... Yo he traído aquí unas propuestas mínimas que se deberían llevar a cabo en estos centros o en general en la intervención con mujeres supervivientes de violencia sexual, pero sobre todo en estos recursos es necesario que existan profesionales con formación especializada en sexología, ¿vale? No sirve cualquier profesional que esté en intervención con las mujeres, sino que tenga una formación especializada, que tenga ese enfoque feminista, por supuesto, porque si no, no podría ser de otra manera, para poder deconstruir ese coitocentrismo, falocentrismo y esa genitalidad. em, Aparte de un enfoque integral, ¿no? Donde se reconozca la sexualidad como tridimensional, con ese aspecto biológico, social y psicológica, donde la parte más fundamental es en el aspecto social. Obviamente esa diversidad sexual debe ser un componente esencial para incluir en este tipo de intervención. Y a mí se me hace súper necesario no solamente tener espacios individuales donde abordar estas dificultades sexuales, sino grupales, donde haya un grupo de mujeres que se acompañen, que exista una red y donde se aborde desde un espacio seguro. Estas son algunas propuestas que he hecho. Obviamente se tendría que elaborar pues un programa específico, se tendría que dar la importancia que tiene a ello, justamente por la detección de esas necesidades y que es algo que las mujeres quieren abordar cuando están en intervención. Es por ello que comencé este máster y, bueno, es algo que quiero resaltar para que, bueno, pues que se pueda iniciar, ¿no? con estas intervenciones, ¿no?